se nos pide que simplifiquemos completamente las siguientes expresiones. La primera expresión es z al cuadrado elevado a la tercera potencia. Antes de analizar la propiedad de potencia de los exponentes, simplifiquemos esto expandiéndolo. Sabemos que el exponente de 3 indica que tenemos 3 factores de z al cuadrado, así que si expandimos esto, es igual a z al cuadrado por z al cuadrado por z al cuadrado. Y sabemos que z al cuadrado significa que tenemos 2 factores de z, por lo que si nos expandimos más, esto es igual a z por z, por z por z, por z por z. Ahora que hemos expandido z al cuadrado elevado a la tercera potencia, podemos ver exactamente cuántos factores de z tenemos, y tenemos 2, 4, 6 factores de z, y por lo tanto esto se simplifica a z a la sexta. Ahora veamos la propiedad de potencia de los exponentes, que se muestra a continuación, donde a aumentó a la potencia de m, aumentó a la potencia de n, es igual a elevado a la potencia de m veces n. Entonces, cuando tenemos potencias elevadas a potencias, multiplicamos los exponentes. Este producto indica cuántos factores de a tenemos cuando elevamos a m a la enésima potencia. Aplicar la propiedad de potencia de los exponentes a esta primera expresión nos daría z, elevado a la potencia de 2 por 3, que es igual a z al sexto. Luego tenemos a la quinta potencia elevada a la undécima potencia. Esto podría ser difícil de expandir porque hay muchos factores de a aquí, por lo que aplicar la propiedad de potencia de los exponentes. Esto es igual a elevado a la potencia de 5 veces 11, donde 5 veces 11 nos dice cuántos factores de a tenemos, y cuando tenemos a al quinto, eleva la undécima potencia. Y porque 5 veces 11 es igual a 55, esto es igual a elevado a la potencia de 55. Luego tenemos 2 al cuarto cuadrado, o 2 al cuarto elevado a la segunda potencia. Debido a que tenemos poderes elevados a poderes donde multiplicas los exponentes, estos son 2 elevados al poder de 4 por 2, lo que equivale a 2 elevados a la potencia de 8. Aquí porque tiene una base de 2, podemos evaluar esto. Primero evaluemos esto en la calculadora, entonces 2 elevados a la potencia de 8, ingrese, es igual a 256. Si tuviéramos que evaluar esto a mano, expandiríamos 2 al octavo. 2 a la octava equivaldrían a 8 factores de 2. Multiplicando de izquierda a derecha, obtendríamos 256. Y finalmente, para nuestra última expresión, tenemos 3 a la segunda veces 3 a la tercera. Tenemos que tener cuidado aquí porque nos estamos multiplicando, no tenemos poderes a poderes. Mirando la propiedad del producto de los exponentes, como se muestra aquí, a elevado a la potencia de m veces a elevado a la potencia de n es igual a elevado a la potencia de m más n. Entonces, cuando se multiplica y las bases son las mismas, agregamos los exponentes y la base no cambia. Entonces, esto es igual a 3 elevado a la potencia de 2 más 3, lo que equivale a 3 a la quinta. Observe cómo no multiplicamos las bases, la base se mantuvo igual. Vinimos aquí porque la base es 3, podemos evaluar esto, primero en la calculadora. 3 elevado a la potencia de 5 es igual a 243. Si tuviéramos que evaluar esto a mano, nos expandiríamos. 3 al quinto es igual a 5 factores de 3, y multiplicar de izquierda a derecha nos da 243. Espero que hayas encontrado esto útil.